Ok, buenos días para todos. Quiero explicar un poco la actividad que debemos realizar desde el punto de vista individual para esta tarea. En nuestra guía de actividades podemos observar que se propone primero realizar el estudio de los componentes bibliográficos que se encuentran allá en el espacio destinado para tal fin en la plataforma. Pero quizá el tema más arduo, el tema más complejo, es en el que nos solicitan que el estudiante de manera individual y para la empresa que propuso en la tarea 2 debe caracterizar los siguientes procesos: el concepto logístico, la tecnología de transporte interno y la tecnología de transporte externo. Para tal fin, pues para lograr caracterizar estos tres aspectos dentro de la empresa, cada uno de los integrantes del equipo allá en la empresa que propuso inicialmente, no en la que se pusieron de acuerdo, sino allá de manera individual, cada uno debe aplicar estos tres instrumentos a la empresa. Estos instrumentos son las respectivas entrevistas y los resultados deben ser publicados en el entorno de aprendizaje, es decir, aquí en el foro. Una vez se apliquen las entrevistas, se deben digitar los resultados, que es la calificación, en el aplicativo de Excel. Pero ¿cuáles son las entrevistas a las cuales nos referimos y que debemos utilizar para poder hacer o cuáles son los instrumentos para poder realizar esas entrevistas? Vamos a abrir aquí en el entorno de aprendizaje. Encontramos el espacio de guía de actividades y rúbrica de evaluación. Allí se encontrarán los tres instrumentos que debemos implementar en la empresa. Vamos a abrir el instrumento 5 de tecnología de transporte interno y vamos a hacer aquí a tratar de explicar de manera práctica cómo debemos implementar estas entrevistas. Entonces, teniendo en cuenta que yo debo ir a la empresa, debo abordar a alguien en la empresa y es fundamental que ustedes nos indiquen a quién le hicieron la entrevista en esa empresa y qué cargo tiene, y ojalá una dirección de correo o un número telefónico de contacto donde nosotros podamos comprobar que efectivamente se realizó esa entrevista con esta persona. Entonces vamos a abrir nuestro instrumento y vamos a hacerle la entrevista a él. Entonces Carlos Rodríguez es el que nos está atendiendo. Don Carlos, buenos días, hágame un favor, ¿todas las operaciones de transporte interno que se realizan dentro de la empresa son mecanizadas? Y él nos debe responder si son totalmente manuales, si son manuales en su mayoría, una combinación entre manual y mecanizada, o si es toda mecanizada o totalmente mecanizada. Dependiendo de la respuesta que él nos dé, entonces nosotros vamos a colocar aquí una X sobre la respuesta que él nos dé. Yo en este caso voy a colorearla, digamos, para que no tengamos inconveniente y veamos cómo voy a hacer para pasar el puntaje a nuestra hoja de ruta, digámoslo así. Entonces voy a subrayar aquí la respuesta que él me dio. Entonces para él es un 5, totalmente mecanizado. Voy a la siguiente pregunta. Don Carlos, durante todo el flujo de los productos y materiales a lo largo dentro de la empresa, ¿existe identificación permanente de las cargas y su estado en proceso? Pues él puede decirme sí, puede que se utilice en la mayoría de cargas, más no en todas. Entonces tendrá un puntaje de 4 y así sucesivamente. Después de haber aplicado este instrumento, yo debo remitirme a el anexo de herramienta para procesar la información. ¿Dónde está ese anexo? Ese anexo está aquí mismo en el espacio de la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Descargo ese anexo, que es un formato en Excel, y allí voy a tabular la información. ¿Dónde tabulo la información? Pues estábamos realizando la encuesta de tecnología de transporte interno. Despliego allí toda la información y voy a decir que en el numeral 1, en el ítem 1, don Carlos me dijo que la puntuación era de 5. En el ítem 2 era de 4. En el ítem 3 era de 5. En el ítem 4 fue de 2. En el ítem 5
debió ser un 5, en el ítem 6 un 4, en el ítem 7 de nuevo un 2, en el ítem 8 un 3 y así sucesivamente, de acuerdo a como esta persona que entrevistamos nos diga que está el puntaje. Recordemos que debemos calificar entre 1 y 5. Entonces, al finalizar, observemos que aquí él me va a suministrar una información en cuanto a este aspecto. Y me dice que en cuanto a la tecnología de transporte interno, tenemos una media de 3.56, que sería la calificación que se tiene para ese tema de tecnología en transporte interno. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante aquí es que si yo vengo a observar la siguiente pestaña, me muestra el resultado ya aquí. Tecnología de transporte interno, la calificación es de 4 y con unos valores de una media de 3.56 y una desviación estándar de 1.31. Si yo vengo aquí, él ya me empieza a graficar automáticamente la barra de transporte interno. Entonces me dice que aquí se obtiene un puntaje que es el promedio de 3.5. Posteriormente vengo a analizar cada una de las variables. Entonces debo ubicar la hoja de ese modelo que se acabó de digitar, que fue el de transporte interno, y aquí me aparecerá el gráfico de esos diferentes ítems que evalué. Entonces yo puedo observar aquí que de acuerdo con las calificaciones o de la valoración que hizo don Carlos, entonces me muestra que en el ítem 1 voy a tener que todas las operaciones de transporte interno que se realizan son mecanizadas y así sucesivamente. Este gráfico me ayuda para identificar cuáles son los aspectos en los cuales yo debo trabajar, teniendo en cuenta que desde el punto de vista del modelo referencial yo debería estar en un puntaje de 4 puntos más o menos, o a lo sumo un 3.5. Entonces es necesario que podamos revisar estos aspectos. ¿Qué viene de aquí? A partir de este gráfico podemos hacer el análisis. Entonces en el ítem 9, que es que en lo que va del año han ocurrido accidentes en las operaciones de transporte interno, él nos está diciendo que el puntaje es de 2, probablemente sí hubo algunos accidentes o algunos incidentes. Entonces es necesario que ustedes allá en el informe coloquen el análisis de cada una de estas variables. ¿Ok? Eso es básicamente lo que se debe hacer para resolver esta actividad. Aporto este video y espero sus comentarios para hacer las respectivas correcciones a que haya lugar de sus respectivos trabajos. Que tengan buen día.